Hola chicos, continuamos en la segunda parte del tema del pretérito imperfecto. ¿Sí? En la lección pasada practicamos un poco y vimos cuáles son las diferencias entre el pasado simple y el pasado imperfecto. ¿Sí? Recuerden, pasado simple, cuando hablamos del pasado, por lo general, una vez, es decir, fue una acción concreta que no tuvo repetición. Y en el pretérito imperfecto es una acción constante del pasado. ¿Sí? Entonces, recordamos, en estos ejemplos decíamos, antes me gustaba ir al cine, mi primo tocaba la guitarra en la escuela, mi amigo y yo aprendíamos juntos español. ¿Sí? Ellos aprendían español juntos en la universidad y de niña, mi hermana leía muchos libros. Mis primas siempre compraban mucha ropa, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es la forma correcta de utilizar el pretérito imperfecto. En el siguiente ejemplo tenemos los verbos irregulares. Ojo, es muy importante los irregulares. ¿Por qué? Porque cambia su conjugación totalmente. ¿Sí? Entonces tenemos el verbo ser, el verbo ir y el verbo ver. ¿Ok? Esto es importante, chicos, analizar los diferentes verbos que tenemos en irregular. Estos son los principales verbos que tenemos en español, que son irregulares y que vamos a utilizar constantemente, ¿sí? Constantemente es muy común utilizar estos tiempos en el tiempo pasado, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Con esta práctica, sí, recuerden, la tabla ustedes pueden escribirla, si quieren pueden imprimir, ¿sí? Pueden anotar, pueden simplemente escribir en su computadora. Esto es opcional, ¿de acuerdo? Continuamos. Entonces, aquí vamos a completar este ejercicio que dice, cuando yo era niño, ¿verdad? Estamos hablando de un suceso que sucedió cuando tú eras niño, ¿sí? En inglés lo vamos a decir was, right? Decimos cuando yo era niño, when I was a child, ¿sí? Entonces, vamos a expresar de esta manera. Luego, veía mucho la televisión. Proceso, recuerden, proceso en el pasado, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir, pues obviamente, esta forma del inglés. ¿Sí? Excelente. Siguiente ejemplo. Decimos, cuando iba a clases de italiano, perdón, antes iba a clases de italiano. Siguiente ejemplo. Nosotros íbamos, ¿sí? Constantemente, cada día, cada mañana, cada semana, ¿sí? Mis hermanos veían ese programa de televisión. ¿Sí? Veían ese programa de televisión. Y finalmente, el último ejemplo. Cuando yo vivía en Nueva York, iba en metro al trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿está claro, chicos, cómo vamos a utilizar este pretérito imperfecto? Recuerden, la actividad constante o repetida. ¿Sí? Muy bien. Ok, y tenemos el caso 2, ¿sí? Que es cuando vamos a tener una línea del tiempo, es decir, vamos a mezclar los dos tiempos, el pretérito perfecto, perdón, el imperfecto y el pasado simple. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta conexión? Miren, cuando vivía en Nueva York, ¿sí? Vamos a utilizar la segunda forma que es conocí a mi novia, ¿sí? Esta es la forma simple. Utilizamos un pretérito indefinido, pretérito indefinido. Cuando vivía en Nueva York, conocí a mi novia. Cuando, perdón, pretérito imperfecto, pretérito indefinido. ¿Sí? Entonces decimos cuando vivía, cuando caminaba, ¿sí? Cuando estudiaba en la universidad,
¿sí? Y luego vamos a conectar una vez. ¿Sí? Esto sucedió una vez. En este caso decimos, conocí a mi novia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuántas veces tú puedes conocer a una persona? Una vez, ¿verdad? Una vez. Entonces, esto es muy simple. Ahora, podemos mezclar dos tiempos en pretérito imperfecto. Cuando viví en Nueva York, tomaba clases de español, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue un proceso constante, ¿sí? Un proceso constante. Ok, vamos a practicar aquí con estos ejemplos, ¿sí? Dice el ejercicio, traduce, o perdón, usa el vocabulario y traduce las oraciones. En la parte derecha, chicos, ustedes tienen un vocabulario, ¿ok? Aquí en el vocabulario vamos a utilizar las palabras nuevas, ¿de acuerdo? Ok, entonces dice el ejemplo. Cuando vivía en México, aprendí un poco de español. Aquí es muy fácil identificar. Primero, miren este ejemplo. Vivía, proceso constante, repetición. Y aquí, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Ok? Aprendí un poco de español. ¿Sí? Entonces, esto es importante entender. ¿Sí? Que podemos utilizar los dos tiempos. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. ¿Pueden traducirlo? ¿Qué piensan? ¿Sí? Vamos a ver, dice, cuando, proceso constante, trabajaba en esa compañía, tenía mucho tiempo libre. ¿Ok? Entonces, trabajaba en esa compañía, es un proceso, repetición, ¿verdad? Y aquí tenemos el otro verbo conector, tenía. ¿Ok? Excelente. Y el siguiente y último, cuando tenía 16 años, tocaba en una banda. ¿Sí? Aquí hay dos frases muy interesantes, chicos. Voy a explicarles. La primera, cuando tú dices, ¿sí? Vamos a decir esta forma, cuando yo era niño, ¿sí? O o era joven, o era, no sé, etcétera, estudiante. ¿Sí? Y aquí vamos a decir en años. Esto cambia cuando tenía, ¿sí? 15 años, 20 años, etcétera. Entonces, esto vamos a decirlo de la siguiente manera, ¿sí? De la siguiente manera. Entonces, esto cambia el contexto, ¿sí? Porque recuerden, el contexto de inglés es a veces diferente en el contexto de español. Entonces, en inglés es lo mismo, ¿sí? Pero en español cambia totalmente el verbo. Miren, era, tenía, ¿sí? Entonces es importante analizar esta parte, ¿sí? Ok, perfecto, chicos. Vamos a practicar esta conversación, ¿sí? Cuando vivía en, cuando tenía 16 años, cuando estaba en la universidad y cuando trabajaba en, ¿sí? Este ejercicio ustedes lo van a hacer en casa, van a practicar, van a escribir, ¿sí? Frases simples. Recuerden, es importante practicar, ¿sí? Estos ejercicios. Si ustedes necesitan ayuda, por favor me escriben o me envían la información para yo chequear, ¿sí? Con este ejercicio vamos a terminar este tema, ¿sí? Y vamos a continuar en el próximo tema. ¿De acuerdo? Nos vemos en la próxima lección.